Bienvenidos a Herramientas para la Vida, talleres para sanar, crecer y construir tus grandes sueños de una forma muy práctica todos los domingos en YouTube y siempre vas a poder compartirlo. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el abuso o el maltrato invisible. Son esas situaciones de maltrato que muchas veces no son perceptibles y que nos suceden en las relaciones de pareja, en las relaciones con los amigos, con nuestros familiares o puede suceder inclusive en nuestro sistema laboral. Por eso hoy te traigo 8 características importantes para saber si tú estás viviendo ese abuso y que es importante trabajar tu autoestima, trabajarte a ti y sobre todo buscar ayuda y poner los límites sanos. La primera de ellas es cuando hay un abuso verbal o psicológico. Ese abuso verbal puede venir con críticas, puede venir con burlas, las sobrecríticas constantes de yo te quiero, entonces por eso te puedo criticar, las burlas en público, a veces humillaciones, vergüenzas, y eso se va quedando. Eso puede suceder inclusive en nuestro ambiente laboral y hay un menosprecio y una desvalorización de ti. Es importante que sepas cómo te sientes, porque inmediatamente tu cuerpo va a hablar. Quizás en el momento no lo percibas, pero tarde o temprano con los días vas a sentir, oye, pero no me siento muy bien con eso o tal cosa que dijo esa persona. Así que anotemos, abuso verbal o psicológico. Lo segundo es el chantaje emocional. Empieza ese proceso de culpa. Si haces esto, pero es que tú eres el culpable, es que tú eres el responsable, es que tú eres que me haces esto, por ti me pasa eso. No aceptes la culpa de nadie, pero tampoco seas tú el que culpa al otro. Cuando culpamos constantemente a alguien de lo que nos sucede en nuestra vida, entramos en ese proceso de abuso emocional y es muy inconsciente. Muchas veces le damos y dañamos al otro a través de nuestras propias heridas. Tercero, el control. ¿De qué manera alguien está controlando mi vida? Controlándome financieramente. O sea, cuando dejo de darte esto, para que tú no hagas aquello. Cuando te controlo, señores, hay hasta un control que es invisible y que es mucho de manipulación. Dejo de salir para que tú no salgas, dejo de hacer para que tú no lo hagas. Si tú haces eso, te pasa esto. Y está el chantaje y muchas veces llegamos inclusive a la amenaza. Si te vas, te pasa esto o aquello. Es importante que veamos sobre ese abuso emocional porque muchas veces es imperceptible, no lo vemos, sucede en el día a día y viene muchas veces de la niñez y nos acostumbramos tanto a eso. A mí me pasaba por mucho tiempo que cuando empecé en el crecimiento hace más de 20 años, yo decía, pero es que no proceso el maltrato. Había maltratos que yo no procesaba. O sea, no lo entendí en el momento, me quedaba con la situación, me quedaba con el malestar, pero no podía reaccionar. ¿Y sabes por qué? Porque venía de un hogar lleno de maltratos y hoy puedo decirte, mira, empecé a procesarlo, empecé a estar consciente, empecé a poner límites, pero también cuántas veces nosotros somos que inconscientemente estamos maltratando o abusando de los demás. El número 4 es muy importante y es que empiece ese aislamiento, esa pareja, esa persona, ese trabajo, esa situación empieza a aislarnos de nuestros seres queridos y de lo que es importante para nosotros. Número 5, empezamos a dejar de ser nosotros mismos, o sea, para estar en esa relación, para pertenecer, para estar en ese trabajo, para estar con esos amigos, empiezo a dejar de ser yo, empiezo a convertirme en la otra persona y a adoptar características, a hacer cosas porque ellos lo hacen. Eso también es parte de un proceso de manipulación. La número 6 es que soy incapaz de ponerle límites a esas personas, o sea, empiezo a permitir constantemente, cuando estoy permitiendo que el otro haga y haga y haga cosas que muchas veces falte a promesas, que pase los límites de alguna situación, que se lleve algo mío, empiezo a permitir esas situaciones de complacer al otro y de que se trate del otro. Número 7, para mí es muy importante que tú sepas que todo entonces empieza a tratarse de la otra persona. Y al volverte invisible, al ya no tener tu propia autoestima, al no tener tu propia identidad, entonces
definitivamente empieza ese proceso de abuso invisible, o sea, permito, hago, dejo de hacer mis cosas, me sacrifico y empiezo a utilizar ese canal de uso y abuso. Y por último, es muy importante que cuando estamos en situaciones de abusos invisibles, el otro menosprecia, no, no está pasando nada, tú te lo estás inventando y te llegas inclusive a crear una confusión. Ahora, ¿cómo llego a todo esto? Los procesos que permito de abusos invisibles, que pueden ser de parte y parte, porque están hablando de que dos niños heridos, nuestras propias heridas, siempre y cuando sean inconscientes. O sea, sí existe el mal, sí existe la mala intención, pero estamos hablando de que yo lo hago con la intención de ganar algo, pero no necesariamente estoy viendo que te hago daño. Ahora, para lograr lo que yo quiero, si te estoy pasando por arriba a ti, a tu autoestima, a tus situaciones, es algo que necesito revisar. Y si yo lo estoy tolerando, generalmente es por un tema de miedo, miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo al rechazo. O sea, ¿por qué estás tolerando el maltrato? ¿Por qué estás tolerando sentirte mal? ¿Y cómo me doy cuenta que estoy viviendo eso? Tu cuerpo te habla, tus amigos que más te quieren te hablan, tu sistema o sea, tu sistema emocional te habla. O sea, todo te está gritando. Tu sistema emocional, o sea, empiezas a sentir ansiedad, culpa, confusión, tu sistema de la baja autoestima, todo empieza a gritar, pero hay una parte tuya que se queda frenado en esa situación y es ese niño o niña herida que viene de un pasado que necesita ser sanado. Por eso siempre que descubres características de este abuso invisible, es importante buscar ayuda profesional. También si tienes un amigo o una amiga que está viviendo ese proceso, o alguien algún familiar, alguien que le tengas mucho afecto o cariño, sentarte con esa persona, mira, necesitas buscar ayuda profesional. Generalmente el que lo está viviendo le cuesta darse cuenta, mira, estoy viviendo esto y les voy a decir por qué. Porque viene de un proceso de niñez. Cuando en nuestra niñez papá y mamá sufrieron abusos entre ellos mismos y de alguna manera inconscientemente se tradujo en el niño o la niña, entonces para ti eso es amor. Hay varias características de saber si ese niño o esa niña lo vivió. Lo primero es que los padres no estuvieron emocionalmente disponibles. En mi caso, mi padre vivió adicción, mi mamá estaba en un proceso de codependencia y sacrificio. Cuando nuestros padres están en dependencia emocional, muchas veces llega esa violencia inconsciente, esa violencia invisible hacia los hijos y no están disponibles emocionalmente para cubrir sus necesidades. Segundo, cuando definitivamente les quitamos las capacidades sobreprotegiéndolos, o sea, le quitamos todo el proceso de aprendizaje o del otro lado, le exigimos, le criticamos a un niño de 2 años, le pedimos algo que pueda hacer un niño de 5 o 6 años. Todo esto estamos hablando de los abusos invisibles, cuando empezamos a criticar, a burlarnos inconscientemente. Muchas veces los padres desde sus propias heridas o fueron criados así, a mí me hicieron esto, entonces te lo voy a hacer yo, cuando les exponemos al peligro, a situaciones de abusos en los mismos hogares, estamos haciendo ese abuso cuando discutimos, o sea, cuando los padres se violentan entre ellos mismos, exponen a los hijos. Y te he hablado de esas distintas cadenas y características porque el abuso invisible va de generación en generación y lo llevamos inclusive a nuestra sociedad, a nuestras escuelas, a nuestra vida diaria y no nos damos cuenta. Por eso hoy te invito a detenerte, a ver de qué manera me estoy yo sintiendo en mis relaciones, de qué manera viví yo abuso emocional con papá o con mamá, de qué manera fui criticado, fui comparado, fui desvalorizado, fui o no pudieron suplir mis necesidades o fui abandonado, fui humillado, fui burlado. O sea, muchas veces los mayores dolores vienen de nuestros padres, de quien esperamos que más nos protegieran. Y obviamente son víctimas de víctimas. Era una parte de ellos que hizo ese acto, pero para un niño eso es el dolor más grande. Y hoy es importante que lo mires desde el adulto que eres. Segundo, poder detenerte y decir, ¿sabes qué? Este es el momento de protegerme. Esas relaciones de amistades donde tú no te sientes bien, donde no te sientes que perteneces, donde no te sientes que es algo
de ambas partes, donde no te sientes valorado, es revisarte tú. ¿Por qué no me estoy valorando? ¿Por qué no me estoy respetando? ¿Por qué quiero permanecer en un lugar que no funciona? Esa relación de qué pareja que estás permitiendo tantas situaciones y que posiblemente has llegado a la raya de la dignidad. ¿Hasta dónde quieres llevar esto? Esta relación de trabajo que permites, que dejas, o eres tú el que inconscientemente hace gritos o estalla o manipula. Todas esas situaciones vienen porque queremos cumplir nuestras necesidades a través de caminos no adecuados. Todos buscamos cumplir esas necesidades, pero hoy te invito a que amarte, a cuidar ese niño herido que hay dentro de ti, a protegerte y a proteger a los demás, a sanar con tus sombras, a buscar esa ayuda profesional en nuestro centro. Siempre estamos dispuestos y sobre todo en compromiso y capacitados para apoyarte a sanar estos procesos de abusos, sobre todo cuando hemos vivido una niñez traumática, difícil y muchas veces invisibles, esas familias perfeccionistas, esas familias que todo se entendía que era perfecto, que era como se dijera, que era muy estructurada, o esa familia quizás caótica, que era muy claro que viviste tantas situaciones, o que mis padres, o no le pasó nada al niño o la niña, y hoy eres un adulto que no necesariamente puede procesar ese maltrato. Y te invito a que te escuches, a que te cuides, a que te conectes contigo, a que busques esa ayuda profesional. Parar el abuso es nuestra responsabilidad como adulto, es nuestra responsabilidad por nosotros mismos y sobre todo de ese niño herido convertirlo en un propósito, de la humillación convertirlo al orgullo, del abandono convertirlo a compromiso, del rechazo convertirlo a la aceptación, de la comparación convertirlo a la autoadmiración, a esa autenticidad. Hay tantas formas de darle un nuevo significado a nuestra vida cuando podemos identificar nuestro pasado, podemos identificar lo que nos sucede hoy, llevar de las sombras a la luz, del inconsciente al consciente y allí empezar a sanar y crecer. Vivir abusos no es fácil. Yo viví muchos tipos de abusos y lo seguí haciendo, señores. Te quiero decir que si hoy vives una situación de abuso, vienes con condiciones para permitirlo, pero también tenemos la responsabilidad de detenernos. Es el momento de poner límites, trabajar tu autoestima y sobre todo creer en ti. Cree, escúchate y te mereces esas relaciones sanas. Sobre todo primero, una relación sana contigo, una vida plena y feliz. Tú puedes. Aquí también vas a tener una guía descargable. Puedes compartir esto con todas las personas que les pueda aportar desde el amor y la empatía. Y te esperamos en nuestro centro Sana y Crece para que trabajes tu autoestima, tu inteligencia emocional, tus proyectos de vida, tu éxito y también de este liderazgo profesional en las empresas. Te esperamos.